Hola, ¿cómo están? Les saluda Carlos Galindo aquí desde la Promesa de Dios en Guatemala. Y en esta ocasión queremos compartir otro mensaje poderosísimo a través de nuestro programa en cápsulas. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida, donde quiera que tú estés. Y sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, así que le pedimos hoy que como una espada de doble filo penetre tu corazón y pueda cambiar tu vida. En esta ocasión vamos a estar hablando de algo muy común que a los jóvenes nos sucede, y es que prácticamente nos gusta estar jugando a realmente si queremos estar con Dios o queremos estar con el mundo. La palabra es muy precisa y muy clara cuando dice que si somos amigos del mundo, seremos enemigos de Dios. Y por eso tú tienes que aprender a discernir qué son las cosas que te edifican y cuáles son las cosas que te destruyen. Debes de aprender a tomar decisiones que van a tener una consecuencia eterna sobre tu vida. Por eso tienes que aprender a cerrar puertas que ya no son de bendición para ti. El día de hoy yo quiero compartirte 3 versículos que van a cambiar tu vida y que Dios quiere hablarte y quiere saber de qué clase de hijo eres tú. Eres el hijo ese obediente que va tras las promesas que Él ha ofrecido en su palabra. En esta ocasión vamos a ir a Proverbios 23:16, donde dice: sentiré una profunda alegría al oírte hablar como es debido. ¿Cómo estás expresándote ahí donde trabajas, donde estudias, donde tú te desenvuelves? ¿Hablas de fe o sigues siendo alguien negativo que apenas cree en las cosas que Dios ha prometido en su vida? Recuerda que habrán ofertas muy tentadoras por parte del enemigo o por parte del mundo, pero tienes que saber algo: tú fuiste creado única y exclusivamente para adorarle a Dios. En el siguiente dice: no tengas envidia de los pecadores, antes bien, honra siempre al Señor. Tú no puedes estar deseando lo que la gente allá en el mundo tiene cuando tú tienes un Padre que es dueño de todo. Tú tienes que empezar a sentirte orgulloso de lo que eres y de qué tienes con el Señor. El Padre ha sido fiel y quiere darte aún mucho más. Así que tú vas a decidir cómo hablas y cómo te comportas y si lo que le das al Señor es honra. Porque mira lo que dice la palabra después. Dice: entonces tendrás un buen fin y tu esperanza jamás será destruida. Si tú permaneces en lo que has creído, si tú permaneces en el Padre, tu esperanza tendrá una recompensa, y son esas promesas eternas. Porque Dios dice que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Así que hoy quiero invitarte a que puedas venir y tomar esa decisión tan importante que es hacerte amigo del Señor. Hoy quiero invitarte a hacer una oración rápida ahí donde estás y di conmigo: Señor Jesús, en este momento yo quiero abrir mi corazón, entra en mi vida y toma el control de ella. Yo quiero ser amigo tuyo y hoy renuncio a toda obra de Satanás y del mundo, porque quiero ver las promesas tuyas cumplidas en mi vida. Amén. Si hiciste esta oración, yo quiero decirte que tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Y hoy hay fiesta en los cielos, así que lo celebramos y nos gozamos porque el reino de Dios se sigue ensanchando. Yo quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales y que puedas entrar en nuestro website también. Van a estar apareciendo en pantalla y esperamos un día poderte conocer y saber de qué manera te hemos bendecido. Hasta aquí llegamos hoy con esta cápsula y esperamos verte pronto. Dios te bendiga y recuerda, si tienes fe, lo tienes todo.